Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la fe, ¿sí? O tu fe te ha salvado, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido fe, ¿sí? O decimos tener fe, ¿sí? El versículo clave que me quiero enfocar el día de hoy, creo que ustedes ahí tienen el bosquejo, también lo pueden mirar en el libro, dice Lucas 8:48, que dice, él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Sí? Acá estamos hablando de la mujer del flujo de sangre, ¿cierto? En este pasaje nos habla acerca de la fe, que es el puente, que es la conexión que cada uno de nosotros tenemos. La fe es el puente que nosotros podemos ir ante Dios, ¿sí? La fe es la que nosotros nos mueve a creer en ese Dios que sin poder ver, sin poder palpar cómo es Dios o sin poder tocarlo, podemos creer que hay un Dios que lo imposible lo hace posible. ¿Sí? La fe es la clave para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nos mueve a llevar esa esperanza a otras personas a creer en ese Dios que ha hecho el milagro y la transformación en tu vida y en mi vida. Amén. La fe es, digámoslo así, ingrediente fundamental. O sea, veámoslo como algo, primero importante, pero también la fe es el ingrediente fundamental para experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Nosotros podemos decir, sí, yo le puedo decir a otra persona, sí, yo tengo mucha fe. Yo tengo mucha fe que Dios me va a ayudar o que Dios lo va a lograr o que Dios va a cambiar mi vida, ¿sí? Pero lo puedo decir de palabras. Pero mi corazón y mi mente realmente está conectado con esa fe en Dios. Yo estoy realmente creyendo que Dios va a cambiar mi vida, ¿sí? Entonces, mire que la palabra de Dios nos habla que nosotros debemos de tener la fe como un grano de mostaza, ¿sí? Nos muestra un granito, algo pequeño, ¿sí? Entonces, si nosotros no tenemos fe, pienso yo que quién sabe nosotros dónde estuviéramos, ¿sí? Porque primero, desde pequeños nos han hablado de la palabra de Dios, ¿sí? Nos han dicho que hay un Dios que salva, hay un Dios que ha muerto por nuestras vidas, que ha salvado. Bueno, nos hablaron cantidades de Dios, ¿sí? Nos muestran un Dios de milagros, ¿sí? Pero nosotros no lo hemos visto. Nosotros no hemos palpado, no hemos tocado a Dios, no lo hemos visto físicamente. Entonces, de pronto hay personas que se preguntarán lo mismo que muchas veces de nosotros en algún momento o personalmente yo me preguntaba, pero ¿cómo puedo creer en ese Dios que no veo? Que no siento, como yo veo a mi tía, como yo veo a mi madre, como yo veo a mis primas, que yo hablo con ellas, que yo interactúo con ellas, ¿sí? Como cualquier persona. Pero la fe nos mueve a ver más allá de la grandeza y el poder que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces yo me preguntaba, y yo decía, pero ¿cómo puede tener una persona o cómo podemos nosotros tener y decir, yo creo en ese Dios que ha hecho milagros en mi vida?
¿sí? Y cuando empezamos a experimentar esos milagros, esos prodigios, esa transformación, ese cambio en nuestras vidas, uno dice, Señor, eres grande. Aunque no te pueda ver, Señor, eres grande, eres poderoso. Entonces es donde nosotros nos mueve a creer más en Dios. Amén. Dice en la Biblia, o encontramos múltiples, digámoslo así, o podemos encontrar muchos ejemplos o historias donde la fe fue la clave fundamental para el Señor sanar a cada una de aquellas personas que Él, cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él sanaba. Imagínense que ni cuando Él estaba presente, él sanaba. No sé si se acuerdan de aquella historia de aquel hombre que fue y que era muy pobre y que él fue y lo visitó, pero antes de visitarlo le dijo a sus discípulos que labraran su tierra. Y él ni sabía. Cuando él llegó, porque imagínense, ni él sabía, ni los discípulos sabían que cuando el Señor mandó a los discípulos a que labraran esa tierra, que la acomodaran para que saliera nuevos granos, ¿sí? Ellos mismos pensaron que era de Dios o era de otra persona, pero más sin embargo ellos nunca se imaginaron que eran de este hombre, ¿cierto? Entonces, cuando Jesús visita a este hombre y le hace la visita a él y lo deja regocijado con sus palabras, luego se va. Y dice la palabra que cuando amaneció uno de sus discípulos le dice, ¿por qué sonríes? Y el Señor le contesta, hay una familia que ahora está regocijada. Pero regocijada, ¿por qué? Porque sin él estar, Dios había hecho el milagro en su vida. Entonces, no ahorita en este ciclo, digámoslo, que estamos viviendo en este mundo, vemos los milagros que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, ¿cierto? Como la transformación que ha hecho en nuestras vidas, porque ahorita pensamos diferente, ahorita actuamos diferente, ahorita pensamos diferente. Ahorita podemos con libertad ir ante las personas y decirle, Dios te ama, Dios tiene un plan y un propósito en tu vida, solo entrégale tu corazón a Dios. Sé que no es fácil, sé que no va a ser de la noche a la mañana, porque conmigo no lo fue así. Conmigo fue paso a paso, porque Dios, nosotros, cada uno de nosotros sabemos que Dios es el alfarero que trabaja en ti y en mí, no de una, sino paso a paso. Dios ha hecho cosas extraordinarias en cada una de nuestras vidas. Y el milagro que Dios ha hecho y que nosotros hemos visto que Dios ha hecho ha sido grande. Amén. Si podemos, si nos ponemos a hablar cada uno de nosotros de los milagros, los prodigios, las necesidades que Dios ha suplido en cada uno de nosotros, es, creo que no terminaríamos, ¿sí? Vamos a ver pequeñas historias o pequeños relatos, o digámoslo como dice la palabra, aquellos milagros que Dios había hecho en ese entonces y que lo sigue haciendo ahora, ¿cierto? En este pasaje vemos de, de gran multitudes, digámoslo así, que seguían a Jesús, ¿sí? Porque les gustaba las enseñanzas, les gustaba lo que Dios hacía en cada uno de ellos, ¿sí? Me llama mucho la atención que estoy volviendo a ver
la serie de Chosen, no sé si de pronto allá en Alemania la, la conocen, pero es una serie muy bonita, es una serie en el cual refleja la historia, los milagros que Dios ha hecho. Pero me asemejo a una historia a la cual Jesús le dice a una mujer, tu fe te ha salvado. Una mujer al cual llevaba muchos años, como dice la palabra de Dios, que llevaba muchos años con flujos de sangre. Usted se imagina el desespero. Nosotras las mujeres cuando nos llega eso nos ponemos mal. Bueno, o yo me pongo muy indispuesta. ¿Sí? Usted se imagina a esa mujer diario, todos los días, que tenía que vivir esto. Y no solo vivir con este flujo de sangre, sino también vivir con el rechazo de la gente, con la crítica de la gente. ¿Sí? Esta mujer vivía o vivió cuántos años de sufrimiento, de lloro, de queja. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Pienso yo que diría ella. Pero llegó un momento a que a esta mujer le hablaron de Jesús, le hablaron de ese Dios grande, le hablaron de ese Dios que hacía milagros y que podía sanarla. A ella se le despertó esa necesidad, esas ganas de decir, no, bueno, si él ha hecho tantos milagros, en mí lo puede hacer. ¿Sí? Hemos visto también sufrir, la hemos visto sufrir, bueno, es un decir, pero en la palabra dice que ha sufrido por 12 años, ¿sí? Sin encontrar esta mujer una cura para esta enfermedad. ¿Usted se imagina, mis queridos hermanos, nosotros tener esto en nuestro diario vivir todos los días? Hablo de las mujeres que vivimos con esto. Pero Dios es tan grande que vio, por ejemplo, a esta mujer que tras de que la sanó, ¿qué diría? Usted- O sea, nosotras, las mujeres, hemos sido privilegiadas por Dios porque no nos dura tanto esta situación, ¿sí? Pero yo me pongo a pensar y yo le digo, Señor, ¿qué estaría pensando esta mujer cuando vivió todo esto? El dolor, el sufrimiento. ¿Y cuántos de nosotros hemos experimentado el dolor, el sufrimiento? Un momento, el sufrimiento por aquellas personas al cual, están pasando por esto. Y no por un flujo de sangre, no, no hablo de eso. Hablo de aquellos sufrimientos que pasan diario en su diario vivir. Sí, ese sufrimiento que muchas veces pasan por, por digamos, pérdidas de un familiar o por un familiar que lo tienen digámoslo, en un hospital y está mal, está grave. Aquellos que tienen a sus familiares en casa con una enfermedad sin poder un médico hacer nada. Y las propias familias llorando, sufriendo por esto. Pero algunos saben que hay un Dios que sana, que trae milagros, que trae prodigios en ti y en mí.
Pero ¿cuántos de nosotros muchas veces vamos ante el hombre primeramente? Yo sé que el hombre dejó, yo sé que Dios dejó médicos para ayudarnos, pero sabemos que el médico de médicos se llama Jesús de Nazaret y al cual debemos de ir ante él primeramente antes de ir al hombre. Pero muchas veces nosotros vamos a hacer lo contrario. Vamos ante el hombre, le lloramos al hombre, le decimos que me duele esto, que me pasa esto, pero no vamos ante el que tiene la cura. Creo que muchos de a nosotros nos ha pasado que siempre lo tomamos a él de segundo plano. Y la idea no es esa. La idea es de que nosotros vayamos ante el que tiene la cura para sanar no solo el dolor que tú tienes físicamente, sino también el dolor que tú tienes interiormente, mentalmente. ¿Sí? Que Él puede sanar, que Él puede traer gozo, regocijo en ti y en mí. ¿Sí? Vamos a volvernos a esta historia del flujo de sangre. Dice la historia que esta enfermedad la hacía impura según la ley de los judíos. En Levíticos 15, del 25 al 27 lo podemos ver. No podía tocar a nadie sin contarlo, ¿sí? Esta mujer no podía acercarse a nadie porque tenía esta condición, porque estaba contaminada según ellos. Pero esta mujer decidió al ver de que ella llamaba y cuando vio al Señor, me imagino la alegría que esta mujer tenía al ver a Jesús. Pero al ver de que la multitud que había ni la dejaba pasar para donde estaba Jesús. Pero ella decidió, ella tomó una decisión de solo tocar el manto de Jesús. Ella decidió arriesgarse y se fue con impulsos a tocar el manto de Jesús, creyendo que eso era suficiente para ella ser sana. ¿Cuántos de nosotros con solo ir y llevarle el clamor en intimidad con el Señor y decirle, Señor, yo creo que tú vas a hacer el milagro en mi familia? Yo creo que tú vas a hacer el milagro al cual yo te estoy pidiendo. Hermanos, el Señor solo nos pide fe, que tengamos fe, un poco de fe. Y con ese poquito que tú tengas de fe, el Señor hace grandes maravillas. Esta mujer solo creyó, se impulsó, sin pensar en los demás. Ella creyó y dijo, yo voy para adelante. Yo voy a ir a tocar a Jesús. Amén. Entonces dice la escritura que ella solo creyendo que eso era suficiente para ella, para recibir la sanidad, solo tocó el manto de Jesús. Y dice la escritura que inmediatamente fue sanada, instantemente, inmediatamente. Pero dice la escritura que Jesús no la dejó ir sin antes reconocer su fe y restaurar su dignidad. Amén. Entonces, ¿cómo no creer en ese Dios que hace
lo imposible posible para cada uno de nosotros. La fe no solo trae sanidad física, sino que también trae restauración al alma, ¿sí? A la integridad de cada uno de nosotros. La fe también restaura el alma y la identidad que cada uno de nosotros tenemos. Amén. Vamos a ver rápidamente algunos ejemplos a los cuales Dios también hizo en ese momento, ¿sí? Como la mujer, perdón, como Jairo y su hija muerta. ¿Cuántos recuerdan esta historia? Jairo era un principal de la sinagoga, ¿sí? Un hombre respetado, con influencias. Este hombre tenía influencias, ¿sí? Ante los líderes religiosos, ¿sí? Dice la escritura que aunque los líderes religiosos rechazaban a Jesús, él reconoció su poder y regocijo a buscar a ese Dios que podía salvar. En ese momento dice la escritura que la hija de Jairo no se había muerto, estaba gravemente en su cama, estaba muy mal. Pero él tomó una decisión y aquel Dios que él había escuchado, que hacía milagros, que había sanado a tanta gente, él fue a buscar a ese Dios para que sanara a su hija. ¿Sí? Sin ser de pronto la historia más larga, él reconoció su poder y su, digámoslo así, regocijo ante la palabra, ante Dios, ante ese Dios grande, y buscó a Jesús inmediatamente. Cuando él encontró a Jesús, Jesús le dice estas palabras: no temas, cree solamente y tu hija será salva. Entonces al Señor a mostrarnos: cree, ten fe, cree en mí, que yo voy a lograrlo, que yo voy a restaurar tu vida, que yo voy a transformar aquello que te duele. Solo cree en mí, solo confía en mí, solo lleva tus cargas ante mí y cree que yo lo voy a hacer. Amén, amén. Nuevamente el Señor nos insta a creer, a tener fe en Dios. ¿Sí? Dice, eso lo vemos en Lucas 8:50. Dice la escritura que al llegar a la casa de Jairo, impulsó a los incrédulos, o sea, los sacó y resucitó a la niña con su autoridad. ¿Sí? Mire que muchas veces, hablando de cuando Jesús sacó a estos incrédulos, dice la palabra, y yo sé que ustedes son muy buenos lectores. Recuerden que cuando Jesús hizo esto, que impulsó, que sacó a estas personas, no era porque Jesús no las quería, no era porque ellos no eran también sus hijos, sino que muchas veces Dios tiene que quitar obstáculos de nuestras vidas para poder Él hacer la obra en nosotros. Él tiene que quitar aquellas o aquellos, sí, obstáculos, aquellas cositas que no nos van a traer bien en nuestras vidas o que no va a traer algo realmente a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces Dios va corriendo, va quitando aquellos obstáculos que traen impedimento para que Él haga la obra en tu vida. ¿Sí? Recuerden también que en ese entonces les pagaban a mujeres para que lloraran el cuerpo. Y estas mujeres estaban haciendo su trabajo.
Pero dice la palabra que cuando llegó Jesús, Él los impulsó, los sacó de esta casa para poder hacer el milagro que el trabajo que Él solo podía hacer. Entonces aquí vemos o- otra, otro ejemplo de fe. La fe verdadera se mantiene firme incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Entonces solo ten fe, mis hermanos, ten fe y solo confía en el que en ese Dios que todo lo puede. Yo sigo creyendo, yo le sigo diciendo, Señor, a mi familia, hay muchos de mi familia que todavía no siguen, dicen creer en ti, dicen confiar en ti, pero realmente no han entregado su vida a Dios. Pero yo tengo fe y yo sigo creyendo y yo le sigo diciendo, Señor, yo creo que lo que tú has hecho en mi familia, en las personas que has transformado, en las personas que has liberado, Señor, gracias, porque tú vas a seguir haciendo la obra en cada uno de ellos. Amén. Solo nos falta creer, solo nos falta confiar, solo nos falta decir, Señor, yo creo con el corazón y yo espero. No sé cuántos años, no sé cuántos meses, pero yo creo que tú vas a transformar y vas a terminar la obra en mi familia. Entonces yo les invito, mis hermanos. Acá tenemos muchos ejemplos, porque acá tengo muchos ejemplos de la fe, del cual el Señor hizo muchas cosas. Pero acá el pasaje fundamental nos está llevando a creer, a tener fe, a confiar que lo imposible el Señor lo hace posible. Amén. La fe es el desafío, los obstáculos o digamos la necesidad que cada creyente tiene. Esta mujer del flujo de sangre rompió barreras, ¿sí? Barreras sociales, religiosas para llegar a Jesús. Jairo igualmente, Jairo superó el miedo, las críticas de otros líderes religiosos por haber buscado a Jesús. Entonces, ¿qué les quiero incitar hoy? ¿Qué les quiero mostrar con esta historia? De que no dejes que el miedo, las circunstancias te impidan a creer en ese Dios que todo lo hace posible. No dejes que el miedo te paralice. No dejes que las circunstancias puedan más de lo que puede hacer Dios. Amén. La fe vence el miedo, la fe vence la desesperación, la fe vence más allá de lo que tú puedes estar pasando. Amén. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí porque siempre es largo y no nos da tiempo. Pero mis hermanos, con esto quiero incitarles a que no te dejes llevar por el desánimo, a que no te dejes llevar por el desespero, sino que te dejes llevar, que ese desespero, que esa angustia que estás pasando, la conviertas en una fe inquebrantable, una fe inmovible y empieces o empecemos a confiar en Dios, en decirle, Señor, yo pongo mis necesidades, yo pongo y empiezo a activar la fe, empiezo a creer mucho más que tú vas a lograrlo.
Mi hermana Nelly, tú que nos has dicho muchas veces que oremos por tus hijos, solo es creer y confiar que Dios va a lograr aquel milagro que tú tanto le estás pidiendo a Dios. Solo ten fe y confía que Él lo va a hacer. Yo siempre le he dicho a mi esposo, le he dicho yo, amor, es duro tener fe o es duro confiar en algo que tú no ves, que yo no veo. Pero cuando vemos el regocijo, cuando vemos que Dios ha actuado en aquella petición que tú le has dado y lo vemos actuado, es algo tan satisfactorio, es algo tan inmenso, es una alegría tan grande. Entonces solo, mis hermanos, es tener fe. Empecemos cada uno de nosotros a activar aquella fe que Dios lo puede lograr y Él lo va a lograr, ¿sí? Yo tengo fe de que a mi hermana Natalia el Señor va a terminar de darle los papeles. Solo es tener fe que muy pronto a ella le va a llegar esa noticia extraordinaria. Y como aquí muchos, como acá muchos que los que estamos conectados, que estamos esperando que el Señor actúe